Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Ya están listos para la palabra del Señor? Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio a través de Romanos en el capítulo 6. Si gustas ir abriendo tu Biblia y también tu libro de notas. Romanos 6. Vamos a iniciar con el capítulo. Y estamos, ya lo vimos, nuestra serie es el Evangelio que lo cambia todo. El Evangelio son las buenas noticias del Señor Jesús, lo que Él ya hizo por ti y por mí. Y lo que vamos a estar viendo hoy a través de Romanos capítulo 6 versos del 1 al 4, perdón, del 1 al 14, es que los creyentes no estamos buscando mejorar nuestra antigua vida. Dicho de otra manera, los creyentes no buscamos ser mejores pecadores. ¿Estás conmigo? Los creyentes lo que estamos buscando es conocer cómo debemos de conducirnos en nuestra nueva vida en Cristo. Y esto es lo que Pablo, a través de estos versos, le deja claro a la iglesia. Les está hablando de aquello que se empezó a abusar de este concepto de que la gracia era una libertad para pecar. Hoy en día creo que no hay una gran diferencia en algunos grupos o en algunos creyentes que piensan que la gracia es una libertad para pecar o una licencia a través de Cristo que te avala para que no, pues es que Jesús, a través de Jesús todo me es lícito, todo me es perdonado. Pablo va a dejar claro y espero que el día de hoy también a ti y a mí nos quede claro este principio de que la gracia viene a romper todo aquello que el pecado nos tenía presos. Y lo que hoy vamos a ver es cómo podemos morir juntamente con Cristo para tener una nueva vida en Cristo, libre del pecado y de la muerte. Amén. Y hablando de esto, me recuerda mucho a esta familia en la iglesia, que ellos quisieron ser testigos de lo que había sucedido en Tierra Santa. Y si me das la primera imagen, Rubén. Y se va el esposo, la esposa, y la que está ahí es su hija. No, es la suegra. Todavía no tenían familia y estaban ahí contemplando todo, ¿no? Y dicen, no, qué hermoso todo esto y lo que aconteció aquí y acá, y estaban apuntando ahí y haciendo una reflexión. Y en eso la suegra dice, en este lugar se siente una atmósfera muy espiritual. Creo que voy a ponerme a hacer mis ejercicios aquí, si me das la siguiente. Ella no era creyente, ella practicaba ahí yoga, se pone a hacer un estiramiento y cuando levanta los pies, se vuela del otro lado y se me da la siguiente, Rubén. Me da la siguiente, Rubén. Y se cae la señora. Y ahí vienen a darle las malas noticias, ¿no? De que, pues lamentablemente no había librado la caída la suegra. Y se queda así como, pues todos sacados de onda, pues venían, iban llegando, estaban contemplando y pues pasa esta tragedia, ¿no? Me da la siguiente, Rubén. Y ahí estaba el esposo, ¿no? El yerno, escogiendo ahí por los paquetes y le estaban explicando cómo estaba toda la onda. Y le dicen, ¿qué prefieren? ¿Prefiere que le enviemos el cuerpo allá a México o prefiere que la crememos aquí de una vez? Y dice, mira, para acabar pronto, crémenla aquí, porque si me espero a que la envíen, no vaya a ser que a los 3 días resucite como Jesucristo resucitó hace 2000 años. Entonces, el, el título del día de hoy es Vivos por Gracia y vamos a estarlo viendo a través de 4 lecciones bíblicas sobre vivir por gracia. Si ya estás, sí, amén, hermano, amén. Yo tengo la mejor. Muy bien, vamos a orar, iglesia. Acompáñame. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las lecciones, mi Dios, que encontramos, Señor, en la sabiduría que nos has dejado en tu palabra, mi Dios. Te pido por cada corazón aquí, Señor, que nos hables, Señor. Habla nuestro espíritu, Señor. Trae convicción a nuestra vida, mi Dios. Confronta, Señor, aquello que tienes que confrontar en cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, de tu gracia, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Ya están listos ahí en Romanos 6? Amén. Vamos a iniciar nuestra lectura en los versos del 1 al 4. Acompáñame con la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Aquí Pablo les está recordando lo que se había hablado en Romanos 5. Recuerdan que donde está el pecado, donde abundó el pecado, que dice la palabra, sobreabundó la gracia. Y muchos empezaron a crear esta falsa doctrina, esta falsa inclusive aplicación de creer que la gracia era un boleto gratis para continuar con nuestra antigua manera de vivir. Pecar con una libertad ahora a través de Jesucristo para hacer lo malo y acudir a, una vez más, ahí arrepentidos, como dicen, como el perro viene con la cola entre las patas, y buscar el perdón del Señor, a sabiendas que si peco, Dios me perdona. Lo cual sí es cierto, pero en nosotros, cuando preconcebidamente, sabiendo que vamos a pecar de esa manera, ¿dónde creen ustedes que surge el pecado? ¿Desde que ya lo estamos maquilando aquí o hasta que llegamos a cometer el pecado? Desde la mente. Jesucristo lo deja claro en Mateo 5. En el Sermón del Monte Él lo dejó claro. Y aquí Pablo escribe este mensaje para corregir esta idea errónea que tenía el pueblo del Señor, de que la gracia daba precisamente esta libertad para pecar, explicando que la libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una liberación del poder del pecado sobre sus vidas y tu vida y la mía. Al estar sepultados juntamente con Cristo a través de la muerte en el bautismo, no es un simbolismo nada más. No es como que te meten en agua y te sacan y sales igualito. Si sales igualito, algo pasó mal. Necesitamos meditar cada uno de nosotros qué es lo que sucedió mal ahí. Esto es un manifiesto de que nuestra antigua vida se está sepultando al tú meterte en el agua. Estás muriendo a ti mismo junto con Cristo. Y cuando tú sales de esa agua del bautismo, estás reviviendo juntamente con Cristo. Y ya no eres la misma criatura, ya no eres la misma persona. Quizás si vas después de bautizarte al espejo, te sigas percibiendo igual, pero espiritualmente Dios va a abrir tus ojos y te va a empezar a dejar que tú te veas como Cristo te ve, como el Padre te ve. ¿Alguien de aquí ha experimentado cómo Dios te ve? ¿Alguien lo ha sentido en su corazón o lo ha permitido que el Señor te hable de esa manera? Y una vez que tú y yo nos podemos ver a través de los ojos de Dios, empezamos a recibir su perdón. Todo aquello que a ti y a mí nos asedía, que era el pecado, que eran las acechanzas, que era la culpa, los temores, la vergüenza, todo aquello de lo que obramos mal, Dios lo quita y nos da una nueva oportunidad. ¿A través de qué? A través de una nueva vida en Él. Y esto nos lleva a nuestra primera lección bíblica sobre vivir por gracia. ¿Todos la alcanzan a leer? ¿La pueden repetir conmigo? Amén. Lo que acabamos de leer es el fin de nuestra vieja naturaleza. Pablo aquí no está hablando de que una vez que recibimos la gracia del Señor Jesucristo, que continuemos viviendo nuestra manera vieja de vivir. No, lo que Pablo aquí está mencionando es que con Cristo estamos juntamente sepultados. Y una vez que salimos de ese bautizo, somos nueva criatura. Es el fin de nuestra vieja naturaleza. Ya no tenemos una justificación para seguir conduciéndonos de la misma manera. Ojo, quiero aclarar algo. La santidad es un proceso. No sucede exactamente en ese momento y a partir de ahí. Es una transición.
necesitamos ir poco a poco despojándonos de todo aquello que nos estorba para vivir nuestra nueva identidad. Amén. Mira cómo nos lo dice en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 va a estar ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El pecado ya no tiene derechos legales sobre nosotros. Al identificarnos con la muerte de Cristo a través de su bautismo y el nuestro en él, rompemos todo contrato que había y todo decreto que había del pecado sobre nuestras vidas hacia la muerte. Sabemos que el precio del pecado es ¿qué? La muerte. Mas ahora ya no vivimos nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. Continuemos nuestro estudio a través de los versos 5 y 10, del 5 al 10, perdón. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estás ahí? Muy bien. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, en nuestro viejo hombre fue crucificado, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, aquí lo que Pablo está enseñándonos es que dejamos de vivir para nosotros mismos. Y todo aquello que nos separaba de Dios, también pasamos a tener una vida nueva, una vida en la que vivimos para Dios. Y todo aquello que representábamos antes de Cristo fue crucificado juntamente con Él en esa cruz. Por ahí de repente, en ocasiones, hacemos una broma entre creyentes, ¿no? Ay, el hermano o la hermana se nos anda descolgando de la cruz, haciendo referencia a que está participando o estamos participando de cosas que no deberíamos de hacer. ¿Alguien de aquí tiene claro qué es lo que no debemos de hacer? La mayoría, yo creo, ¿no? También, exacto. Se nos olvida por mala conveniencia, desafortunadamente. Tenemos dentro de nosotros a Cristo viviendo y también tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, el cual que redarguye, el que nos convence de pecado. No es tu esposa, tu esposo, tu hijo o tu mamá solamente, o el grupo de hermanos y hermanas dentro de la iglesia que te van a poder exhortar cuando estamos cometiendo algún pecado, sino Dios nos ha entregado de su Espíritu para guiarnos día con día, sobre todo en aquellos momentos cuando nadie está alrededor, cuando se enfrentan o enfrentamos las verdaderas luchas contra el pecado, cuando estamos solos, cuando creemos que nadie está viendo. Sin embargo, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que andemos con temor y con conciencia de que está toda la corte de ángeles observándonos. Y no solamente eso, tú y yo sabemos que Dios está en todas partes y Él no puede ser burlado. Sin embargo, cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor, ¿qué estamos haciendo? Cuando vamos en nuestro carro, quien va conduciendo somos nosotros, ¿cierto? Y en la vida, cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor y le entregamos nuestra vida, Él nos da una vida nueva. Y ya no te dice, te voy a dar una nueva vida para ti. No, dice, ahora te doy una nueva vida para que vivas para Dios. Entonces, ¿quién conduce ahora nuestra vida? Es el Señor. Y si Dios está conduciendo cuando tú y yo fallamos, el que se equivoca es Dios. Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque aún quedan matices en nuestro corazón
de cosas que han estado arraigadas por años. Pero en medida de que tú y yo nos humillamos delante de Dios, nos vamos despojando de todo eso. Si bien el cuerpo pecaminoso ya quedó clavado en esa cruz, hay cosas todavía en el alma y en la mente tuya y mía que necesitan ser sometidas al Señor todavía. Amén. Y esto nos lleva a nuestra segunda lección bíblica sobre vivir por gracia. La leemos juntos, ¿cómo dice ahí? Recibimos una vida nueva. ¿A cuántos les gustan las segundas oportunidades? ¿A cuántos les gustan, después de haber tenido toda una situación de cansancio, de pleitos, de derrotas, de estar entre la espada y la pared en la mayoría de las situaciones? Dios nos da una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad no se transfiere o no se empieza a comunicar cuando tú y yo fallamos en la tercera, cuarta, quinta o sexta, ¿no? Abogado tenemos con para con el Padre y es Cristo. Y nuestra verdadera vida está escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo aquello que tú y yo enfrentamos día con día, Dios ya lo sabe. Y todos los pecados pasados y futuros fueron consumados cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz. La cosa ahora es cómo respondemos tú y yo a esta nueva vida. La recibimos como una segunda oportunidad con gozo, con aspiraciones, con fe y esperanza de lo que ahora nos depara el futuro, o todavía sigues con alguna resistencia creyendo que tu antigua vida era mejor. No me contestes. En ocasiones yo llegué a tener crisis de fe y yo decía, híjole, es que no puedo negar que la vida hoy es mejor con Cristo. A pesar de que la vida te va a lanzar señuelos y trampas de que regreses a tu antiguo vivir, ya no podemos. Hemos sido sellados en la promesa, hemos recibido el regalo de la gracia de Dios. Y una vez que somos salvos, no podemos regresar ese favor inmerecido que tú y yo hemos recibido a través de Cristo. Dios nos va a hacer que perseveremos en su justicia y en su verdad. Muy bien. Mira cómo nos lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sabes, yo vengo de haber tenido un primer matrimonio fracasado, donde hubo adulterio, donde estuve a punto del suicidio por malas decisiones, por haber entregado mi corazón, haber puesto primero a una mujer y no al Señor en mi vida. Y fue muy difícil ese proceso. Sin embargo, este verso me llenó de fe y esperanza de que si yo le daba mi vida por completo a Dios, Él me podía restaurar. Y una vez que yo hice eso, Dios me empezó a dar visión, me empezó a hablar de los planes que Él tenía para mí. Y empecé a escribir todo aquello que Dios tenía para mí. Y una vez que empecé a escribir, seguían y seguían llegando promesas de parte de Dios. El día que conocí a mi esposa, a Miriam, le entregué esa libreta y ella abrazó esa visión. Y el día de hoy, más de la mitad de lo que está ahí escrito se ha cumplido para la gloria de Dios. Tenemos una familia, viene un próximo bebé. Y si tú y yo pudiéramos visitar a ese Pablo de hace 13, 14 años y le habláramos de todo esto que está sucediendo el día de hoy, no nos lo creería. Hoy quiero hablarte a ese tú de cuando tomaste esa decisión y que Dios te dio una nueva vida. Si tú le hablaras de todo lo que iba a pasar de ahí en adelante, ¿te creerías a ti mismo? ¿Lo creerías posible? Así es Dios.
Dios hace posible lo imposible. Amén. Entonces, caminemos en lo nuevo, en lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Continuemos nuestra lectura en los versos del 11 al 13. ¿Ya estás ahí? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado que nos acecha, sabemos que ahora el enemigo es el que siempre está ahí, ¿cómo dice la palabra? ¿Como león qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en ocasiones caemos en esta idea de que todo es ataque del enemigo. Sin embargo, la palabra nos habla de que las concupiscencias son el fruto de esas pequeñas dosis que tú y yo le permitimos al pecado entrar en nuestro día a día. ¿Qué son esas pequeñas dosis? Yo no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Yo por convicción propia, yo ya no veo telenovelas. Veo series de Netflix. Pruebo, perdón, filtro el contenido que le permito a mis ojos observar. Inclusive en la música, filtro qué dejo escuchar a mis oídos. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se vayan acumulando concupiscencias y eso termine dando fruto a un pecado en la carne. ¿Por qué? Los hombres somos visuales, ¿sí o no? Y la mujer es un poco menos visual que el hombre. Sin embargo, las novelas están llenas de cosas que no suceden necesariamente en la vida real. Y a veces eso genera falsas expectativas de lo que es un matrimonio o de cómo debería de ser una vida en esta tierra. Sin embargo, en ninguna novela, por lo menos en las que llegué a ver hasta en su momento, se mencionaba ahí de cuál era el consejo bíblico para nuestras vidas. No está ahí. Y a veces tendemos a decir esto, no, ay, es que está bien buena la película, pero pues no es cristiana. Pues no, claro que no. O está bien buena la serie, pero no es cristiana. Pues no, no es cristiana. Sí hay contenido cristiano, sí hay contenido que nos edifica. Hay muy buenas series y aún así tienen que ser adaptadas porque no pueden transmitirlo como viene en la palabra en ocasiones. Y aún así, ahí tú y yo tenemos que discernir, aun cuando es un contenido que está inspirado en la palabra, también debemos de discernir. Amén. Sin embargo, una vez más, el Espíritu Santo está en nosotros que nos guía y nos redarguye de todo aquello que es pecado. En ocasiones, no sé si ya les ha pasado que también quieres sacar todo un montón de palabras y sientes así como un tapón en la boca. Es el fruto de Dios en tu vida, tapando tu boca para que no lastimes a tus seres queridos. O inclusive para que tú no te metas en un problema mayor del que ya estás. En menudas ocasiones, si tú y yo le damos libertad al Espíritu en nuestras vidas, nos va a prevenir. Si cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, ¿cuántos recuerdan todas las advertencias que le daba el Espíritu a Pablo de lo que iba a acontecer, de lo que le iba a suceder? Y de todas esas ocasiones, el Señor le dio de su gracia y su favor. ¿Con quién? Con las autoridades para salvaguardar la vida de Pablo. Y hasta hoy que estamos en Romanos, seguimos viendo cómo Pablo sigue preso con un arresto domiciliario. Sin embargo, él no antepone su situación actual para continuar con el propósito de Dios sobre su vida. Todo aquello que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy, no lo debemos de anteponer para estar disfrutando de la nueva vida en Cristo.
Y esto nos lleva a nuestra tercera lección bíblica sobre vivir por gracia. ¿Cómo dice ahí? Vivir como instrumentos de justicia. Mira cómo nos lo dice en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro que ni nuestro cuerpo ni nuestro espíritu nos pertenecen, sino son del Señor. ¿Con qué estás llenando día con día el templo de Dios? ¿Lo estás limpiando y purificando con su palabra? ¿O lo estás llenando con corridos, con reggaetón, con novelas? Yo entonces, una vez más, estoy hablando de mí, de con lo que yo erróneamente consumía en su momento. Sin embargo, podemos tener el mejor ejemplo en Pablo de cómo él sus condiciones no lo limitaban para perseverar en la visión y el propósito de Dios en esta nueva vida que él tiene en Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus limitantes hasta el día de hoy? ¿Qué te está deteniendo para avanzar en la vida que Dios ya te ha dado? ¿Cómo estás atendiendo y respondiendo a esa segunda oportunidad que hoy tenemos en Cristo Jesús? Yo te estoy hablando de algo en lo cual he edificado toda mi fe en el Señor. Y Él ha sido fiel, bueno y misericordioso conmigo. Me ha dado no nada más una esposa, sino una descendencia. Y día con día me ha llenado de fe y me ha sostenido hasta el día de hoy. Lo menos que yo puedo hacer es atender con mi servicio, poner los dones que Él me ha dado a su servicio y el tiempo que Él me permita en esta tierra, aprovecharlo para hablar de Él. Muy bien, terminemos nuestra lectura entonces en el verso 14. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estuvimos estudiando Romanos 3, en Romanos 3 viene la clave de la ley. Ahí nos resuelve la duda de cuál es el propósito de la ley. Si no lo recuerdas, te lo voy a parafrasear. El propósito de la ley de Dios no es que para que si alguno de nosotros lo hubiera cumplido, hubiéramos alcanzado a ser justificados o salvos. El propósito de la ley es para que tú y yo entendamos cuáles son los estatutos de Dios y a qué y cómo le hemos estado fallando. Ese es el propósito de la ley. Todos aquí sabemos que solamente un hombre la pudo cumplir. Y necesitó ese hombre primeramente despojarse de toda su deidad, convertirse y nacer como un hombre. Y después de tener 30 años, iniciar un ministerio de 3 años que culminó ¿qué? En su sacrificio por ti y por mí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? A diferencia de los demás hombres, Él fue obediente hasta la muerte. Él vino a cumplir el propósito de Dios para Él en esta tierra, muriendo por ti y por mí en esa cruz. Y lo vemos, ¿cuál fue su última oración? Padre, si es posible que dejes pasar esta copa. ¿Y qué dijo el Señor? Mas no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. En ocasiones tú y yo vamos a tener momentos así, en los cuales no nos va a gustar lo que nos está pidiendo Dios que hagamos a través de su palabra. Sin embargo, debemos de tener ese carácter como Cristo, la mente de Cristo en nosotros, para decir, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medida de que tú y yo caminemos en la voluntad de Dios, menos le vamos a estar pidiendo que corrija nuestro desastre. Porque en ocasiones seguimos conduciendo tú y yo nuestra vida. Y ya cuando todo empieza a colapsar, ahora sí tendemos a acudir a Dios. Sigo hablando de mi iglesia, no estoy hablando de nadie. ¿Y aprendemos o no aprendemos? Tenemos que aprender.
pero fiel es Dios para estar con nosotros todos los días. Terminamos entonces con nuestra cuarta lección bíblica sobre vivir por gracia. Como dice iglesia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira cómo nos lo dice en Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Sabes, cuando cada que participamos tú y yo de la comunión, tú y yo el día de hoy tenemos pleno conocimiento de lo que aconteció después. Todos los que estaban en ese momento con el Señor Jesús no entendían lo que seguía. Ni siquiera sabían que al él ser arrestado iba a ser la última vez que lo iban a ver con vida. No sabían todo lo que venía, a pesar de que Jesús les estuvo hablando de lo que estaba por acontecer. Pero tú y yo sí sabemos cómo pasó. Y que eso que pasó, a pesar de que tú y yo no somos testigos, no fuimos testigos oculares, sigue siendo por fe. Yo no he conocido un creyente que alguien lo haya obligado a recibir al Señor. Eso es una obra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de que Él es Dios y de que Él ha muerto y resucitado para el pago de nuestros pecados y podernos dar una nueva vida en Cristo. ¿Me puedes poner las 4, Rubén, por favor? Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos que a través de los versos del 1 al 4 podemos ver el fin de nuestra vieja naturaleza. Ese viejo hombre o mujer que ya quedó crucificado ahí en la cruz. Y de los versos 5 al 10 podemos ver cómo recibimos una vida nueva, una segunda oportunidad para vivir para Dios en esta ocasión. Ahora el enfoque ya no es eh, el destino Disney, ¿no? Y vivieron felices para siempre como familia, no. El destino celestial, el estar allá delante de Él por la eternidad, adorándolo y alabándolo. Y en el 3, en los versos del 11 al 13, vivir como instrumentos de justicia. Un instrumento es aquello que es usado por alguien con la habilidad para usar ese instrumento. ¿Quién es el que tiene la habilidad para conducir nuestras vidas? Dios. Y una vez que tú y yo le permitimos a Dios conducir nuestras vidas, somos habilitados para ahora caminar en obediencia, tú y yo, hacia lo que Dios tiene preparado conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y eso lo vemos en Romanos 12:2. Y por último, en el verso 14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en estos versos, en Romanos 6, del 1 al 14, Pablo desecha aquella falsa entendimiento de lo que es la gracia. Espero que ni tú ni yo caigamos en esa trampa de abusar de la gracia para continuar viviendo nuestro día a día como si Cristo no hubiera hecho algo poderoso en nuestras vidas. La gracia es para que tengamos libertad del pecado y del acta que estaba en nuestra contra para morir. La nueva vida en Cristo es para vivirla de esta manera, seguirnos alimentando a través de su palabra, no dejar de congregarnos, de tener esta comunidad, esta comunión unos con otros junto con Dios, de acudir unos con otros para oración, para consejería también. ¿Cuántos de aquí han venido a consejería? Yo voy a levantar las dos manos. Si tú no has acudido a consejería, quizá todo esté bien y te quiero felicitar. Pero si es un tema de soberbia o de orgullo, pídele al Señor, medítalo. Si hay algo que necesites. Cuando nosotros venimos a consejería, no es para que toda la iglesia se entere. Es para venir con uno o más, para buscar un consejo a través de la palabra, para cambiar esa situación que nos ha mantenido ahí estancados.
los tiempos en la vida cuando son de crisis, cuando son en un llano o en lo profundo, es la mejor oportunidad para levantar nuestra mirada hacia dónde, hacia arriba. Inclusive cuando nos desmayamos, cuando el cuerpo se colapsa, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde queda nuestra mirada? Bueno, si te vas de frente. Pero regularmente tendemos a irnos sobre nuestra espalda y es igual. La perspectiva sigue siendo ver hacia arriba. Entonces, estas son las buenas noticias para ti y para mi iglesia el día de hoy. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Eres tú nacido de nuevo? Creo que todos somos de casa ya. ¿Alguien aquí tiene dudas acerca de su salvación? ¿No? ¿Todos están bien seguros? Ya los podemos poner en el calendario entonces para... Muy bien. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero recordarles que los miércoles tenemos un tiempo especial aquí en tu iglesia. Un tiempo en el que venimos primeramente a adorar al Señor. Venimos a buscar un intercambio entre nuestra alabanza y la respuesta de Dios. Todos los que hemos estado participando de los miércoles, hemos tenido un intercambio con el Señor, en el cual le hemos venido a adorar y alabar, y hemos no solamente aprendido, sino hemos obtenido una respuesta de parte de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que siempre, Señor, tengamos en claro, Padre, cuál es el propósito de tu gracia, Señor. Cuál es el propósito de la ley, Señor, sobre nuestras vidas, mi Dios. Gracias porque en Cristo, Señor, fue satisfecha tu justicia, Señor. Y que no necesitamos hacer nada, mi Dios, para ganarnos el mérito y la gracia que tú nos has regalado, Señor. Lo único que nosotros debemos hacer es perseverar en ti, mi Dios, confiar en ti, confesar, mi Dios, cuando te fallamos, humillarnos, Señor, delante de ti, reconocer, Señor, en cada uno de nuestros caminos que tú debes de ser quien nos guíe, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando somos débiles, llénanos de fe, Señor, llénanos de esperanza, mi Dios. Quítanos todo mal entendimiento, Señor, de lo que es tu gracia. Y permítenos, Señor, vivir con una libertad en ti, mi Dios, sobre la nueva vida que tú nos has dado para vivir para ti, Señor. Que los propósitos, Señor, no sean los que están en nuestro corazón, Señor, sino en el tuyo. Ayúdanos, Señor, a conectarnos a tu voluntad todos los días, mi Dios. Padre, yo sé que aquí, mi Dios, hay más de uno, Padre, que está luchando, Señor, con su fe. Te pido, Señor, que así como nos has levantado, mi Dios, de cada uno, Señor, de las derrotas en esta vida, Padre, levántalo, Señor, a todos aquellos que estén luchando, Señor, con su fe, que estén luchando, Señor, con ser constantes, con ser, que mediten en tu palabra, Señor, con ser constantes en la lectura de tu palabra, Señor. En siquiera, mi Dios, dar gracias por los alimentos, Señor. Que pueda brotar, Señor, de nuestros labios gratitud en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, conforme a nuestra fe, a perseverar en ti, mi Dios. Te pido especialmente, mi Dios, por aquellos que han dejado de congregarse, Padre. Habla, Señor, a su espíritu ahí donde están, mi Dios. Tráelos de nuevo a casa, Señor. No me refiero aquí, Señor, sino a donde tú, mi Dios, los vas a edificar, Señor. A donde tú vas a continuar esa etapa, Señor, que tú has iniciado, Señor. Sabemos que muchos, Señor, solamente vamos y ponemos las semillas, Señor. Otros van y riegan esas semillas, Señor. Y otros van y cosechan, Padre. Te pido, Señor, por los sazones y los tiempos de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú no dejes, Señor, de dar fruto en sus vidas, Señor. Que pronto, Señor, podamos escuchar y oír testimonios, Señor, de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes quietos, Padre. Actívanos, Señor, como están activos los niños, Señor. Permítenos seguir sorprendiéndonos, Señor, como los niños se sorprenden, Señor. Que no perdamos, Señor, la esperanza de que tú puedes hacer lo imposible posible, Señor.
Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y te damos gracias, Señor, también, no solamente por el alimento espiritual, sino también por el físico, Padre. Multiplica, Señor, el fruto de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor, y bendíceles todos y cada uno de los días de su semana, Señor. Padre, que cada día, Señor, al despertar, ellos puedan sintonizar a tu voz. Vuélvelos sensibles a tu voz, Padre. Que su oído, Padre, esté bien alineado contigo, Señor. Inquieta sus corazones, Padre, para cómo tú quieres usarlos en esta segunda oportunidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada uno de los días aquí en la tierra, Señor, conforme a tu voluntad y tu gracia sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.